Muy buenas tardes, chicos, chicas, familia, papá, mamá, toda la familia reunida en la casa. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos permiten estar reunidos y poder llegar a ustedes a través de esta filmación que estamos haciendo, ¿verdad, Hermes? Sí, realmente es una bendición volver a estar con ustedes, chicos, papá, mamá. Gracias por estar escuchando en esta tarde la palabra y congregándonos de esta manera, ¿verdad? Porque ahora de que llegó el virus este no hay manera, solamente de forma virtual aparentemente, ¿verdad? Así mismo, entonces, pues, en fin, Hermes, son tiempos realmente muy cambiantes lo que estamos pasando, tiempos de muchos desafíos, Y oportunidades, y ¿verdad? oportunidad, tiempos de examen, tiempos de juicio, tiempos de misericordia de Dios para reordenar. Y gracias para poder seguir adelante, As- caminando en el Señor y fortaleciéndonos. Esa es la idea, animándonos los unos a los otros, como compartía el pastor la otra vez. Así mismo, es sumamente necesario. Entonces damos gracias a Dios porque nos permiten llegar a usted a través de este mensaje. Sigamos orando, sigamos la lectura de la palabra, compartiendo en las casas, en las familias, papá, mamá. No te canses de llamarle a tus hijos a reunir. Vos, adolescente, llamarle a tus padres, a tus hermanos. Busca un tiempo, un espacio en los devocionales también para llenarte de Dios, de su palabra. Hace todas tus tareas, es correcto y es justo. Y hace también todos los quehaceres, es correcto, es justo. Más que importante para mamá y papá ayudarle un poco También, también también, en la claro. cocina, en el patio, si tenés perrito con los perros. Ve cómo ser útil, hijo. Esto es importante porque este barco tiene una tripulación de todos los que ves dentro de tu casa, incluyendo los de 2 y 4 patas. Y todos tenemos que cuidarnos entre todos. Así que el viaje todavía parece que se va a prolongar un poco más. Y así que les animamos, ¿verdad? A ayudarnos todos. Así mismo es. Y damos gracias a Dios porque queremos continuar con nuestra Amén. serie Grandes Cambios en la Vida. Entendemos que Dios es un Dios que nos ha permitido la vida que tenemos porque ni nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dios en su gracia, en su favor, nos regaló esta vida natural, Amén. nos permitió la vida de usar un hombre o una mujer para que vengamos a este mundo, Amén. independiente de la circunstancia en la cual naciste, que desconocemos, pero Dios quiso que nazcas. Y en ese proceso de la vida es que te trajo, te permitió crecer y hoy estás en una etapa de grandes cambios, Amén. dejando ya la niñez y entrando ya en la etapa adulta. Y la transición de la niñez a la adultez es esa etapa de la adolescencia y también de la juventud. Y es por eso que queremos seguir con esta serie, también sabiendo de que Dios nos permite reunirnos como hermanos, como iglesia, pero estuvimos compartiendo con Hermes y queremos hoy también compartir con ustedes acerca de un mensaje que lleva como título Lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Mira que, Arnaldo, cuando vemos el título este, ¿verdad? Pensamos y decimos, che, ¿será que tenemos que desembolsar algo? ¿O será que estamos hablando de los diezmos, la ofrenda, ¿verdad? No falta ahí, ¿verdad? Claro, No falta el que piensa así. Pero esto va mucho más allá de tus posesiones materiales. Y tiene que ver mucho con la actitud de tu corazón. Vamos a estar hablando un poco a este respecto. Y chicos, es importante que en todo momento tengamos una actitud correcta, porque siempre el Señor lo que pesa son los corazones, ¿verdad? Más allá de lo que vos haces, lo que vos decís, lo que vos pensás, está lo que está ahí en tu corazón guardadito y no le decís a nadie. hay mucho, ¿no? Pero el Señor conoce. Y cuando Él nos mira, dice que mira esa parte, mira el corazón. Por eso es importante entender que el costo y lo que cuesta seguirle a Jesús tiene que ver con nuestro corazón, principalmente. La semana pasada estuvieron tratando con Víctor, Arnaldo, y me gustaría, viste que yo les vi desde casa, ¿verdad? Claro. Saludo a Víctor, y me toca a mí. Y a todos los que están, Víctor, A, Rodrigo, a todos, Dani, todos los todos chicos, los todo el tíos, equipo, todas las tías. las tías también. Y realmente fue una bendición. Pero sería bueno repasar antes de comenzar, ¿verdad? Me dijiste algo importante, hablaste del corazón.
la Biblia habla mucho del corazón. Hablaste de actitud en el corazón. A veces pensamos automáticamente que el corazón es ese órgano que late, que está ahí, ¿verdad? O en el día de lo enamorado, el corazoncito, ese tipo de cosas. Pero la Biblia, cuando habla del corazón, nos habla de los pensamientos, nos habla de las actitudes, Amén. nos habla de la forma de vivir, que constituye todo. Por eso el Señor constantemente nos dice en su palabra que sobre toda cosa guardada, que aprendamos a guardar el corazón. También algo que estuvimos repasando es lo que también la palabra de Dios dice en Jeremías acerca del corazón. Bonito y hermoso es el corazón de él. No, casi no. No, eso no dice el Señor. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice. Yo Jehová, dice, que escudriño la mente y el corazón. Y Él prueba, dice, nuestras actitudes, nuestros caminos. Entonces, en ese corazón que tenés, y no es solo ese corazón que está en tu pecho, que está latiendo, es también tu forma de pensar. Habíamos hablado de puntos muy importantes, y hago un resumen. El pecado. El pecado, habíamos visto que desde Génesis 3, el pecado ya ha nacido en el corazón del hombre por la desobediencia a Dios, por ir en contra de la voluntad de Dios, por querer extenderse mucho más allá de lo que no corresponde, querer ser igual a Dios, rebelarse contra de Él. Y todo ese pecado trajo una cadena de situaciones que hasta hoy cualquier ser humano en la faz de este mundo que nace, ya nace con pecado. Nace ese pecado, y ese pecado se potencializa más todavía dependiendo del ambiente en el cual uno esté. Es impresionante cómo cuando ustedes trataban de ese tema también venía a nuestra mente las circunstancias de la vida que pasamos, ¿verdad? Porque cada una de ellas trajo en nosotros y repercutió en nosotros y fue también moldeando nuestro comportamiento. Por eso la palabra dice, si vos te juntás con necios, más necio te vas a hacer, ¿verdad? Y te insta a tratar de juntarte con sabios. Pero sabio no es el que sabe toda la Biblia, no, sino que es el que aplica esa palabra de Dios a su vida. Ese es el verdadero sabio según la palabra del Señor. Así mismo. Entonces, pero cuando estamos, Hermes, no estamos llenos de la sabiduría de Dios por no conocer a Dios, el Señor siempre dice, no reine el pecado en nosotros, dice. Que el pecado no reine en nosotros. El pecado es algo que conociéndonos a Cristo va a estar ahí, dentro tuyo. Esas actitudes, esos pensamientos, pero la diferencia va a ser en cómo nosotros actuamos ante ese pecado. Porque el hombre no tiene, habíamos visto también que según Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Habíamos visto que ninguno es justo, puede justificar delante de Dios. Ahí es donde el Señor nos envía un Salvador. Intervino y vemos la intervención de Dios, como ningún hombre podía salvarse por sus méritos, por sus logros, por su capacidad, por su belleza, por su capacidad. En fin, el hombre no puede salvarse, el hombre no puede tener herencia o parte en el cielo. O sea, Arnaldo, que no es porque yo le ayudo a los pobres, porque yo doy víveres para la olla popular, por eso no me voy a salvar entonces. No, la Biblia es clara cuando dice en Efesios 2 que por gracia somos salvos por gracia por medio de la fe, dice. Amén. No por obras, no por donar víveres, no por aportar a la olla popular, sino por medio de la fe. Amén. Somos salvos por medio de la fe. Pero si has recibido la fe y tú dices hoy, bueno, no, yo soy cristiano, o yo no sé ni lo que soy, algunos dicen, ¿verdad? Soy ateo, algunos dicen, ¿verdad? Bueno, pensá un poquito qué es lo que sos vos, qué fe tenés, hacia dónde estás caminando, porque el Señor Dios nos envió a Cristo para reconciliar, para salvar lo que estaba perdido. Ahí viene la provisión de Dios. Y ahí vemos uno de los costos, Hermes. Ahí vemos uno de los costos. Pero Arnaldo, ¿qué te es el costo? Porque yo suelo escuchar, ¿verdad?, el costo de esto, el costo de aquello. Cuando Dios nos dice, o sea, cuando en la palabra leemos el costo de seguir a Jesús, ¿a qué se refiere? Estuvimos dando un poco vueltas sobre estas ideas, chicos, y en realidad ese costo se refiere a poder medir, planear o presupuestar algo. ¿Qué significa eso? Que yo me mida con relación a qué cosa, a la palabra, a lo que dice la palabra, ¿verdad? Nunca te midas a lo que hace otra persona
ni a lo que hace tu papá, ni a lo que hace tu mamá, ni tu hermano, ni tu hermana. Tenés que medirte a lo que dijo Jesús en la palabra. Y hoy realmente esta medida muchas personas la confunden. Confunden en cuánto doy, cuánto ayudo, no sé, un montón de cosas. O a veces hasta si cumplo o no cumplo lo que dice tal o cual decreto, ley o lo que sea, ¿verdad? Pero no habla de eso la palabra. La palabra habla de justamente entregar, y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? De lo que le costó al Padre primeramente salvarnos a nosotros. El primer costo fue altísimo. Hay un precio que pagar. Eso es lo que tenemos que tener en claro, Hermes. Hermes, chicos y familia. Familia de Dios, siempre va a haber un precio que pagar. Y ese costo que hacía mención Hermes va a ser necesario, es necesario. Por las Escrituras, por el carácter de Dios. Vemos que Él dice en Juan 3:16 que Él nos dio al Hijo. De tal manera. Porque de tal manera Él amó al mundo que ha dado. Tuvo que despojarse. Jesucristo dice que se despojó a sí mismo, dice, dejando la forma de Dios, ¿verdad?, para venir en forma de siervo. Vemos una forma práctica, Jesucristo mismo tuvo que pagar el precio con su vida. Él nos dijo, crucifíquenle a mis discípulos para que ustedes se salven. Crucifíquenle al tío César. Para que no, tamaña cruz tenía una cruz bien grande, realmente. En realidad, fíjense, chicos, que Jesús y familia, que fue Cristo mismo pagó el precio, porque no es la misma cosa cuando te dicen en tu casa, Julano, te dicen, anda un poco, suponiendo, atendé quién viene, quién toca el timbre, ¿verdad? Y vos estás ahí en el sofá, ¿verdad? Y le decía, andate, le decía a otro que se vaya, ¿verdad? Vos no estás pagando el precio. No. Estás que otro haga. Porque delegando. Porque cuesta. Lavar a veces tus ropas, obedecer a tus padres, te cuesta. A veces no medís, inclusive en este tiempo, el hecho de vivir en una casa y se está pagando alquiler. Pero como estamos hablando con Hermes, cuando llega el tiempo de trabajar y otras cosas más, vas a ir entendiendo más. Pero pasar de grado tiene un costo. Yo le pregunto, ¿algún maestro te regaló pasar de grado y no estudiaste absolutamente nada? No, claro que no. Tenés que estudiar, tenés que esforzarte en mayor o menor medida. Entonces hay un costo, hay un esfuerzo, hay un requerimiento, hay una condición para que podamos nosotros andar en esta vida, en este sistema que vemos que es desde un principio. Entonces, lo que estuvimos compartiendo con Hermes y queremos compartir con ustedes es que hoy, en la etapa en la cual estás, tenés que ir midiendo. Es como hablamos vez pasada, familia, muchos de nuestros hijos tienen una fe heredada. Cuando niños repiten los versículos, nos siguen, quieren venir a la iglesia, pero después esa vivencia de costumbre de nuestros niños tiene que transformarse en una realidad de querer venir, de querer aprender. Y esa fe se va a tener que volver una fe viva, o si no, una fe muerta. Entonces la pregunta, para que podamos ir viendo el costo, ¿qué fe estás teniendo? ¿Una fe viva? ¿Una fe muerta? Una fe viva va a implicar costos. Ahí también es importante entender que para que vos tengas esa fe viva, también tenés que tener un propósito con esa fe, ¿verdad? Correcto. Y ahí viene la pregunta que dice, ¿por qué le seguís a Jesús? ¿Qué buscas de Él? Porque había mucha gente que le seguía, y ahora quiero ir un poquito a la palabra, si me permití, Arnaldo. Claro. En Lucas 14, que va a ser desde el versículo 25 en adelante, va a ser nuestro texto base hoy. Y fíjense, chicos, no estamos hablando de la salvación. La salvación es gratis, es por fe en el Hijo de Dios, sos salvo. Ahora, caminar en el Señor va a tener sus costos, como estamos hablando, ¿verdad? Sus desafíos, sus oportunidades, para que lo quiera ver así. Y es de eso que hoy te queremos venir a hablar.
Y una de las cosas que hablaba en esta parte de la palabra en Lucas 14, desde el verso 25 al 33 que vamos a estar leyendo, es que Jesús comenzó a mostrarle a sus discípulos y a hablarle a la gente que le seguía, porque había mucha gente, las condiciones para ser su discípulo, el costo que implicaba ser su discípulo. Y mira que en la iglesia siempre, recordate, hay tres tipos de personas, ¿verdad? Está el simpatizante, está el que no conoce nada y está viniendo por primera vez o tal vez más veces, pero no conoce del Señor. Y el tercero es el creyente, el fiel, el discípulo. Y a eso nosotros tenemos que apuntar. Ahí tenemos que apuntar, porque el que va a perseverar, Hermes, va a ser el discípulo. Amén. El discípulo es el que va a perseverar, y el discípulo es la pregunta que tenés que hacerte vos, papá, mamá, y adolescente y familia que nos miran. ¿Estoy dispuesto a ser un discípulo? Vamos a ir viendo juntos los costos, lo que implica ese costo de seguir a Cristo, ¿verdad? Porque, Hermes, si me permitís agregar también un poco, él me estaba diciendo ¿qué te motiva? O sea, ¿por qué le seguimos a Jesús? Yo te pregunto, ¿por qué le seguías a Jesús? ¿Porque tus padres siempre te trajeron a una iglesia? ¿Porque te gusta la alabanza? ¿Por qué le seguís a Jesús? ¿Porque te gusta el lugar, el ambiente, la gente? Los amigos, los youtubers cuera. Él o ella. Él o ella. Cuando venía a la iglesia le ves a él o ella. O a Jesús. ¿A quién Jesús? ¿A quién Jesús? ¿Por qué seguís a Jesús? Es la pregunta. Pero el Jesús que estamos hablando acá es el Jesús de la Biblia, el Salvador. Amén. ¿Por qué venís a Él? Yo te pregunto, ¿Él es tu razón de venir a la iglesia o de asistir a este video? ¿Él es tu razón de oración? Porque justamente lo que decía, esa es una pregunta que vos y yo tenemos que hacernos. ¿Cuál es la motivación? ¿Saben qué? Muchos están en sus casas porque no tienen opción nomás. Muchos están porque en su casa tienen comida. Pero si tuvieran la oportunidad de rajar, rajarían. Hoy hablábamos con un papá y nos decía, ¿verdad?, que muchas veces él intentó sembrar en sus hijos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, pero llegó una edad en la que ellos decidieron, por ejemplo, no congregarse más, ¿verdad? Y duele como papá, duele como creyente, y cuánto más le ha de doler al Señor, ¿verdad? Que como dice la palabra, llamó a la puerta durante muchos años, y cuando tuvo la mayoría de edad decidió irse. Pero bueno, esas son decisiones que tarde o temprano nosotros vamos a tener que tomar, y nuestro deseo, chicos, es de que ustedes perseveren como discípulos de Jesús, no como asistentes a la iglesia, casa, oración, Ciudad del Este, no, sino que perseveren hasta el fin como discípulos de Jesús. Así mismo, en cuarentena o sin cuarentena, en Ciudad del Este, en Asunción, muchos de ustedes van a terminar su colegio. Vayas a donde vayas, sea un discípulo de Cristo. Te toca estudiar en alguna facultad o donde sea. En cualquier continente. O en cualquier continente o virtualmente, ¿verdad? En realidad que hoy así, mirando prácticamente no hay futuro. Mirando así hoy la realidad. Pero también Dios es un Dios de esperanza, ¿verdad? Amén. Pero con más razón aún, entonces, tomate de Cristo para ser un discípulo. Hermes, estamos haciendo la pregunta, ¿por qué le seguís a Jesús? Amén. Vamos a fijarnos un poquito en Juan capítulo 6, como mencionaste, en el verso 25, lo siguiente al 26. Jesús dijo algo muy interesante. Y notamos por la palabra que Jesús no era un Dios, un hombre que quería la popularidad. Jesús no buscaba la aceptación, la aprobación de los hombres. Jesús no buscaba like en sus redes sociales, por así decir, ¿verdad? O que me gusta o tener cientos de amigos, ¿verdad? Aunque Él es también así, ¿verdad? Pero Jesús dijo algo interesante en Juan 6, 25 al 26, hablando acerca de por qué le buscamos a Él. Dice así la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron en la Reina Valera, Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y saciasteis. Wow.
Wow. Ese es por los peces y los pescados, como normalmente nos dice el pastor, ¿verdad? Y no por la persona. No por la persona, No por el dador, sino que por las dádivas. No por quien te está dando, sino que por lo que te dio. por los beneficios. Por los beneficios. Hay muchos que vienen a Cristo no por Él y para Cristo, vienen por los beneficios de Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos entonces nosotros es, ¿estamos viniendo realmente, estamos viviendo una fe solamente por los beneficios de Cristo? Por el pan, por la comida, por el techo, por la vida que tenés. Pero, ¿o estamos viviendo una fe porque queremos conocerle al dador de la bendición, al dador de la vida? ¿O queremos conocerle realmente a ese Salvador? Porque Jesucristo, Hermes, familia, vemos por las Escrituras que Él no vino a hacer fácil ciertas cosas a sus discípulos. A veces, Hermes, estamos acostumbrados a las cosas fáciles. Estamos acostumbrados en una sociedad, el maestro más reconocido o popular, el maestro que libera todo. Sí. Es el Calidad. es el calidad. Profesor, profesor, dice. Viene el otro, profesor fulano que venga, dice, porque con él todo tunchi, fiesta Sí. no hay. Pero viene el profesor fulano que es exigente. Exacto. Allá, él es el argel. Pues sabes que a nosotros en el colegio justamente nos había tocado vivir una situación similar y hay una profesora que está en nuestro grupo de colegio, ¿verdad? Y ella siempre me dice, ¿verdad? Vos luego eras tal persona porque dijiste una vez, envíenle a fulano. Y resulta ser que teníamos un profesor que era de estudios sociales y él en realidad era una persona, era un narrador, una persona que no es que te decía buscar en el manual tal cosa. Él te daba la clase en el colegio como si fuera que era la universidad y él se sentaba adelante y por ejemplo te iba a hablar de los guaraníes, los indios guaraníes y te contaba la historia pero de punta a punta y daba gusto estar con él. Y después fuimos nosotros evolucionando hasta que llegamos a dar con él la parte de lo que es la presidencia, los órdenes. Me acuerdo en aquel tiempo se eligieron los delegados de grado y qué sé yo. Y recuerdo que este profesor nos daba a nosotros esa posibilidad de ejercitarnos en lo que Él nos enseñó. Así como el Señor también nos da la posibilidad de ejercitar la palabra que Él nos enseña día tras día. Y recuerdo que daba gusto con Él. Y recuerdo que había otro profesor que era el que nos enseñaba física. Y él, recuerdo que cierta vez nos aplazamos la gran mayoría, ¿verdad? Y los que pasamos apenas con un 2 refilón así mal, ¿verdad? Y él era durísimo, ¿verdad? Y él nos decía, ustedes pero chicos quieren que yo venga acá con un violín y les toque mientras rinden. Y les odiamos por eso, ¿verdad? Y en un momento dado, me acuerdo que estuvo entregando así unos exámenes y le dijo, fulano de tal, a vos te iba a entregar más tarde, dijo. Y le entregó a todito y decía, fulano de tal, 1, fulano de tal, 1, fulano de tal, 2. Y llegó a ese último y dijo, vos fulano, yo te quiero pedir algo, le dijo. Y le dijo, quiero que le pidas a tu mamá una caja cuadrada y que le pongas papel adentro. Vas a pedirle que te prepare 24 a 30 bollos. Y salí a vender a la calle mi hijo porque para otra cosa no va a servirle. Le destrozó. De ahí ese tipo fue uno de los más odiados. Pero cuando nosotros fuimos a la universidad, entendimos de por qué él nos perseguía tanto en física y en matemáticas. Porque había sido que era fundamental para lo que venía después. Y él prefirió ser el argelado, porque aquí cuando Jesús para el carro, para el carro acá, ¿verdad? Y dice, prácticamente lo que dice es, si no van a seguirme como deben seguirme, que ustedes me están siguiendo solamente por los peces y los pescados, pero bueno, por los peces y los panes, paren de seguirme. Y argelento la tipo, ¿verdad? Sí. Y él, imagínense chicos, 12 eran sus discípulos, pero había más de 5.000 personas que fueron alimentadas y después 3.000 otra vez y después iban saliendo la gente. Cuando él envía a predicar de 2 en 2 eran 74. Sí. Y va decantándose el cuadro permanente. Y los simpatizantes vienen un tiempo y se van. Los que no entienden sí que mientras, como decía este pasaje de Juan, ¿verdad? Mientras comen, todo bien.
terminó el pan, terminaron los peces y afuera. Como en este tiempo, ¿verdad? Mucha gente hoy día, por esto que está pasando, ya inclusive piensan en salir de Dios, salir de su provisión, porque no me va lo todo bien, porque yo necesito. Y ahora es cuanto más cerca del Señor tenemos que estar. Ahora más que nunca. Y nos ponemos a pensar entonces este costo del que habla. Y en realidad, avanzando un poquito con lo que estamos estudiando y hablando de ese precio que tenemos que pagar y hablando de ese tiempo que tenemos que invertir y hablando de la importancia que le tenemos que dar a las cosas, es que Jesús hablaba aquí en Lucas 14 del verso 25 en adelante lo siguiente. Vamos chicos, ¿sí? Vamos a Lucas 14 verso 25 en adelante. Yo te voy a leer en una versión TLA, ¿te parece? Sí, adelante. Dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. No, eran pocos chicos, gran cantidad de gentes. De pronto, Él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos y sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Bárbaro, Arnaldo. Violentísimo esto. Sí, si podemos graficar, Hermes, el relato del Evangelio, es como que Jesús caminaba, y las multitudes le seguían. Y dice que, dice el pasaje, volviéndose a ellos, dice. Jesús da un giro, dice. Y les dice, ¿verdad? Y les dice lo siguiente, les da las condiciones a ellos, justamente para que sean sus discípulos. ¿Por qué Jesús hace eso? Como dice, me parece un poco fuerte, Jesús conoce los corazones. Jesús conoce los corazones. Y ahí es donde estamos delante de Dios, que en la persona de Jesús, que conoce todo de nosotros. Ni la palabra aún está en nuestra boca, Él ya lo sabe, dice. Entonces, por eso que te insto a vos y a nosotros a que examinemos cuál es la motivación de seguir a Cristo. ¿Cuál es esa motivación? ¿Le conoces? Te pregunto. ¿O venís por religión, por costumbre? Ni ahí con Cristo. Vos venís nomás, ¿verdad? ¿Te gusta, verdad? ¿Y quién es ese Cristo? Interesante pregunta, porque yo te aconsejo que siempre indagues. No seas de los que repiten las cosas. No sean de los que escucha, ya habla. Indaga, investiga, cerciorate. Busca de Cristo. Cristo una vez permiso de Hermes, en Mateo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos le decían, no, tú eres Elías, tú eres Juan y cosas así, ¿verdad? Después Jesús le pregunta personalmente a cada uno, ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Vos le conocés al Jesús de tu papá, de tu mamá? ¿Le conocés al Jesús que predica el pastor? ¿Le conocés al Jesús que escuchás por ahí? Pero yo te pregunto a vos, ¿quién es Jesús para vos? Y para responder un poquito a esa pregunta, Jesús, vamos a ver lo que no es Jesús. Amén. Jesús no es un energizante. Tipo para tomar la no. villa Jesús extra. no es un energizante. Jesús no es un medicamento que tomo para cierta situación o cierta circunstancia. Un Dolanet, No. qué sé yo. Este que es para la garganta, famoso ibuprofeno 500, ¿no? Jesús no es Pitadol, no. Jesús no es la última opción, como algunos dicen. No, antes de morirme, algunos dicen. No, Jesús no es la última opción. Ahora, ¿quién es la persona de Jesús para vos? ¿Quién fue? Algunos creen que él fue solo un profeta, que él fue un simple hombre. ¿Quién fue? ¿Quién es ese Jesús que transformó, trastornó y cambia la vida? Ha cambiado la vida de millones de hombres en la historia. Ha transformado al más vil pecador como yo y como vos, Sí, Hermes, cierto. en nombres que estamos aquí hablando de él. Miren chicos,
hasta la historia tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Fíjense el impacto del Hijo de Dios en el mundo. Fíjense el impacto de Jesús en el mundo. Fíjense cómo Él vino en realidad a buscarnos. Vino a buscarte a vos, vino a buscarme a mí, vino a buscarle a Arnaldo, vino a buscarnos a todos los que en Él creamos. Y ese es justamente un tema, ¿verdad? Porque creer en Él no más decimos, pero ese creer en Él tiene un costo. Totalmente. Y el primero de ellos habla justamente de las relaciones personales. Por eso aquí menciona padre, madre, hijos, hermanos, hermanas y demás parientes, ¿verdad? Porque en realidad no va a ser fácil. En otras versiones, en la Reina Valera... Yo tengo el sí, te leo. ¿cómo dice? En la Reina Valera dice así, Lucas 14, 26. 26, dice, si alguno, ¿es alguno me incluye a mí? Ne- ¿Te incluye a vos? Todito. Te incluye a vos. Sí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer era un término que yo también entré en ese tema, ¿verdad? No comprendía correctamente. Y es una traducción que para aquel idioma de aquel tiempo se utilizó, ¿verdad? Pero en realidad lo que significa aborrecer es amar menos a Dios. Si vos le amás menos a Dios que a tus papás, si le amás menos a Dios que a tus hijos, que a tus hermanos, que a tus parientes, que a tus relaciones familiares, aquel amigo que te dice, che, ¿para qué voy a iglesia ya otra vez? Bárbaro, oíme, pastorcito, es oyeguita más para la iglesia, para los que no hablan guaraní, pastorcito, te vas a ir otra vez a la iglesia. Para esos, si vos le amás más a esos que al Señor Jesús, aquí hay una luz roja que se prende. Es un costo que muchas veces vas a tener que pagar. Recordate que Jesús no es la última opción, no es cuando me muera, no es cuando me enferme, no es cuando le pierda a él o a ella o a mi mamá o a mi papá o a mi crush, ¿verdad? También. No es ahí. Jesús es la opción, la única, si querés tener vida eterna con Él, ¿verdad? Agregando un poquito, Hermes, por eso que Dios no quiere en la persona de Jesús que le sigas obligadamente. No es su deseo. Tal vez hoy viva con tus padres, te corresponde a vos sujetarte a las reglas, a las condiciones. Papá, mamá, hoy no podés meter tu mano en el corazón de tu hijo y poner cosas o darle vueltas. Podés sí trabajar en la parte externa, pero trabajar en el corazón lleva tiempo. Y este es un tiempo de decisiones. Por eso que es importante que estudiemos juntos y recordemos que Jesús, como dijo Hermes, Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Jesús es la puerta. ¿Sabes cuándo vas a valorar Jesús la puerta? Cuando te des cuenta que ya no hay salida y solo Él es la puerta. Amén. No esperes las drogas, no esperes una situación terrible. No convivas con ese pecado que te mata, que te aísla. La puerta está ahí. Jesús es la puerta. No valoramos el Jesús que se vino a llamar yo soy la luz, porque nos gusta vivir en la oscuridad. Nos gusta vivir en la oscuridad. Cuando nos gusta vivir en la oscuridad, no anhelamos la luz. No anhelamos la luz. Jesús es el agua que sacia, dice nuestro Amén. ser. Necesitamos tener esa sed. Pasa que estamos demasiado saciados, pasa que estamos demasiado cómodos y no queremos pagar el precio. Por eso justamente, Hermes, como estamos compartiendo acerca de la motivación y de por qué seguir a Jesús. Algo que... A mí me intriga porque Él pidió esto, Arnaldo, o sea, Ahora, aborrecer o amar menos. Sí, aborrecer, amar menos, pero fijémonos en Mateo, por favor, Hermes, Mateo capítulo 22, en el verso 36, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué pide de ti, papá, mamá? ¿Qué pide de ti, hijo, hija, adolescente, joven? ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Que memorices de Génesis hasta Apocalipsis?
que conozcas todos los versículos de la Biblia. El Señor pide de ti lo siguiente, de vos y de la iglesia, de aquellos que le conocen. En el Mateo 22, verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, o el resumen de la ley. Verso 39, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que hay un orden, Hermes. Ahora, en la etapa en la cual te toca estar, vivís con tus padres, muchos de ellos, y es correcto que los ames, es correcto que los honres, es correcto que los obedezcas, pero Dios quiere ser el primer amor en tu vida. Un día te vas a enamorar, loco te vas a quedar, loca te vas a quedar por alguien, tal vez. El varón, lógicamente el varón por la por la mujer y la mujer por el varón. Pero Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Dios tiene que ser el que gobierne. Tenés problemas con tu hermano, con tu hermana, o le pones a él es lo máximo. Está bien, él te ayuda, qué bueno que le ames, pero Dios quiere ser primero. Por eso Dios en la persona de Jesús está haciendo un llamado, está poniendo condiciones de que el amor tuyo y mío debe ser primero de Él. Todo nuestro ser tiene que ser de Él. Cuando yo aprendo a amar a Dios y Él es lo primero en mí, yo voy a aprender a amar más a mi hermano. Sí. Yo voy a aprender a amarle a ese papá que es injusto. Yo voy a aprender a amar menos a aquella mamá que me da todo. Porque a veces, ¿por qué le amas tanto a tu mamá? Porque te da todo, porque te conviene, porque te da concesiones, o por qué será. A veces O al revés, ¿verdad? o al revés. A veces se le ama más al papá porque el papá pues, es un poco más blando y no tiene lo mucho tiempo. Entonces el del celular nomás ya te dice, hace así que. Y después se dio cuenta de qué fue. Y no, allá hace pillín. Sabe que él está ocupado y en ese momento te va y le pedí eso que necesitas porque sabes que él está ocupado y no te va a dar mucho tiempo. Oye, están también de ese tipo. Pero lo principal, chicos, que también Jesús quería con esto decirle a sus discípulos es porque todo tiene un inicio y un fin. Y las personas que hoy están contigo posiblemente mañana no estén. Cierto. Esta situación que estamos pasando ahora es una situación para reflexionar. En otros países, gente que fue hasta un lugar, se contagió, qué sé yo, y después de un tiempo fue llevado a otros albergues para que no contamine a los que demás estaban y le extrañas. Pero ¿qué pasa si se va de vos? ¿Qué pasa si le perdés? Si vos le amás más a esa persona que a Dios, te podés desenfocar inmediatamente. Hay personas, Hermes, que se suicidan después de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Le perdió al papá, o le perdió al hermano, le perdió al esposo, o pasó algo y las personas toman decisiones drásticas. Imagínate, gracias a Dios hace mucho tiempo ya no se escucha, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí con el puente de la amistad cerca, ¿verdad? Y escuchaba, fulana de tal, se rompió con su novio y se lanzó al río, por ejemplo. O perdió todo lo que tenía en sus ingresos y se lanzó al río. O fue embaucado por la empresa tal y se lanzó al río. Porque amaba más eso que a Dios. Y eso es lo que el Señor estaba pidiendo tener en cuenta, ¿verdad? Hablando de las relaciones más cercanas, ¿verdad? Así mismo. Y ese es el primero de los costos, ¿verdad? O sea que Dios no está diciendo que no ames, al contrario, ama a tus padres, ama a tus hermanos. Esposo, amale a tu esposa, demostrar ese amor, que tus hijos vean ese amor que vos tenés, varón con tu esposa, esposa con el esposo. Pero Dios tiene que ser primero. Amén. Él tiene que ser primero, porque esa es la condición de Dios. Y si no está siendo así, meditemos en nuestros corazones si somos realmente discípulos de Él, si no está siendo así. Si no está siendo así. Imagínate, Arnaldo, que después sigue el relato, ¿verdad? Sigamos en el verso 26, ¿verdad? Sí. Dice, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida, dice. Dice inclusive,
si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz. Pero este tema de a su propia vida, morir por Él, bárbaro, Arnaldo, significa que tenemos que estar dispuestos a entregar también nuestros anhelos, tenemos que estar dispuestos a entregar también nuestras metas. Correcto. Primer costo, las relaciones con personas. Sí. Segundo costo, renunciar a nuestros anhelos, a Nuestro nuestras yo. metas y a nuestro yo. Ese es el segundo costo también. Bárbaro. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque ahí hace poco tiempo, bueno, en realidad ya fueron unos años atrás, una persona me escribió, ¿verdad?, en el Facebook y me dijo: Hermes, pero vos predicás a un Dios que es un tirano y nosotros sus esclavos y tenemos que darle todo lo que somos. Híjole, él es musulmán, ¿verdad? Y después conversé con él y recuerdo que le dije, el Señor me dio sabiduría también, y le dije: pero te olvidas de que Él es tu Salvador, que Él pagó el precio por vos, que Él le entregó a su Hijo por vos. Y ahí las cosas cambiaron de perspectiva, ¿verdad? Nosotros decimos Señor tan ligeramente, Tan ligeramente, ¿cierto? pero Señor tiene mucho más que ver que simplemente el que compró tu vida, también es tu dueño. Así era en el Así mismo. el pacto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hermes, justamente agregando lo que decís, vimos que el primer costo son las relaciones. Ujú. Y ahí hay cosas que tenemos que ordenar en nuestro corazón, de quién está ocupando. Porque puede ser también que no conozcas a Cristo y ni ames a tus familiares y ni ames a Dios. Y lamentablemente eso va a afectar en gran manera tu vida. En esta vida vas a amargar tu vida, vas a amargar a los que te rodean y tristemente cuando mueras vas a estar en el infierno, vas a estar en el juicio de Dios, ¿verdad? Por eso si hoy aún, como dice la palabra, si aún escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Amén. Es un tiempo de volvernos a Dios. Es un tiempo, en este tiempo en el cual estamos, de ordenar las cosas en tu vida, en tu relación con Dios, en la relación con tus padres, de ponernos a cuenta, de perdonarnos y que Dios sea. Cuando Dios ocupa el primer lugar y Él es nuestro amor, vamos a aprender a perdonar. Y el segundo costo, como dijiste, Hermes, con relación a uno mismo, dijiste que uno tiene que negarse a uno mismo. Sí. Y también dice la palabra que compartiste, Hermes, dice: y el que no lleva su cruz, no puedo yo darte vos no puedes llevar mi cruz, Hermes. No. El que no lleva su cruz, dice, no la cruz de Julano, sino cada uno debe de llevar ese. No Y le el que puedes pedir a tu hermanito que lleve, no puedes delegar ese. no. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor está poniendo condiciones bien claras del alto estándar, del alto precio, del alto valor, de lo que va a costar seguirle. Podés venir vos o asistir y ni fu ni fa, pero sabes que tu cristianismo es pliqui. Tu cristianismo, tenés que pensar bien si sos cristiano o no, porque ese cristianismo no va a durar mucho tiempo si no aprendes a abrigarte y a decir: yo quiero pagar ese precio. Aquí el Señor Jesús, cuando dijo: el que no toma su cruz y me sigue, en ese tiempo Él todavía no había muerto en la cruz. Bárbaro. Pero el significado de la cruz para ese tiempo, a veces nosotros vemos la cruz y vemos un simple madero, pero la cruz representaba muchas cosas. La cruz representaba juicio, la cruz representaba maldición, la cruz representaba: he perdido mis derechos, he muerto en vida, pero muerto ya a favores, ya no hay favor, pierdo privilegios, pierdo oportunidad muchas veces. Y no estoy diciendo que Dios no te dé oportunidad, pero sí te estoy hablando de una negación al yo y de cargar. Estuvimos compartiendo con Hermes, si vamos a traer hoy un medio de muerte, sería en ese caso que cada uno lleve su propia silla eléctrica, te estaba diciendo, por así decir, ¿verdad? Sí, así el era. instrumento de muerte, por así decir, ¿verdad? Y fíjense que la cruz habla de, no es placentera, no hay deleite en él, es sufrimiento directo. A veces el que estaba crucificado pasaba necesidades, tenía miedo. Normalmente fue arrestado y azotado antes de subir a la cruz, porque la cruz simbolizaba: es tan malo que no le pertenece ni al cielo ni a la tierra. Tan maldito era que decía que le coman las aves ahí en el aire nomás, porque no le pertenece al cielo ni a la tierra. También esta crucifixión va
un poco por la comodidad, chicos, porque hoy día somos demasiado cómodos, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, tenemos muchas cosas que antes no se tenían. Por ejemplo, no es que te vas en un supermercado y compras todo, así no era en ese tiempo. No. Tenías que plantar y había un proceso, era largo, tenías que dedicarle tiempo, esfuerzo, sacrificio. Ahora estamos pasando un poco eso con las colas en los supermercados para comprar, tener ese 2 metros de distancia, Sí. 1 metro de distancia. Y bárbaro, Arnaldo, nos vuelve otra vez el Señor en este tiempo a mostrar lo costoso que es el alimento nomás. Sí, así mismo, Hermes. Por eso, como agregando lo que estás haciendo mención, porque el Señor Jesús le dijo, niéguese, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice. Ese negarse a sí mismo, Hermes, como comentás, es salir de nuestra comodidad, quitar al nuestro yo, que nos reine mi voluntad, que nos reine mi forma o mi criterio. No, yo quiero hacer según la voluntad de negarse a uno mismo. Vas a tener que negarte a vos mismo en el sentido también de no querés perdonar y te encerrás ahí. Eso te vas a tener que negar. Vas a tener que salir de tu comodidad para poder seguir a Cristo. Muchas veces inclusive te van a llamar tonto, o te van a llamar bobo, o te van a llamar fracasado, porque vos asumís una posición en la cual, como siervo, como sirviente, como hijo de Dios, decidís no devolverle la ofensa a la otra persona, no pagarle con la misma moneda. Y no va a faltar algún enviado del otro, ¿verdad?, para decirte, che, qué tonto que sos, ¿por qué no le diste también vos uno? Sí, es el sistema de El mundo enseña eso, ¿verdad? Sí. De que nosotros tenemos que pagarle con la misma moneda y si se puede peor, con intereses, ¿verdad? Así mismo es. Y en cambio la palabra no nos dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esas son decisiones, chicos, que cada uno va a tener que tomar en su tiempo y va a tener que vivirla realmente. Eso no, como dice Hermes, eso no vas a aprender. Gloria a Dios por el conocimiento de la palabra, pero la palabra de Dios se tiene que hacer carne, se tiene que hacer vida. Tenés que conocer al Dios perdonador perdonando. Cuando vos te perdonen y cuando vos también perdones. Eso se va a hacer vida en vos. Eso tiene que bajar del conocimiento bíblico, de lo que está en tu mente, tiene que bajar en experiencias. Entonces, y la experiencia, por eso que el sufrimiento hace parte de la experiencia. Pagar el precio hace parte de conocer a Cristo. Pagar el precio te va a dar fortaleza. Pagar el precio te va a hacer crecer tus músculos espirituales. Ya no vas a decir, escuché hablar. No, yo vi, yo pasé por eso. Yo vi la mano de Dios. Yo sé que fue Dios porque le buscaste y tomaste la decisión de pagar ese precio. En Lucas vemos el caso de una persona que también, si me acompañan en Lucas 9, Verso 58. 58, sí. Dice, Jesús le contestó. Los que querían seguir a Jesús, dice el título de esa versión, ¿verdad? Está en Lucas 9, verso 57 en adelante, pero vamos a leer del 58. Dice, Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar mi cabeza. O sea, hay un costo material también en eso. Te puede tocar ir a servir a otro país, por ejemplo. Te puede tocar ir a servir a otro país. Jesús le estaba diciendo el alto precio, porque fíjese que este le quería seguir. Te seguiré, le dijo, sí, ¿verdad? Yendo uno le dijo por el camino, yo no sé con qué actitud estaba este joven, no sé si llamarlo joven o adolescente. Dice que estaba ahí en medio de la multitud, ¿verdad? Y de repente, Jesús le dice, elegime, quiero entrar a jugar. Quiero jugar ahí en tu equipo, le dice. Te seguiré, te seguiré, le dice, ¿verdad? Estaba haciendo calentamiento, ya seguro va a entrar. Seguramente, ¿verdad? Le estaba haciendo calentamiento. No, mira, hasta tal vez tenga la pinta, tenga todo el equipo, ¿verdad? Shela. Pero ahí el Señor le dice lo siguiente. Justamente le responde. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida. O sea, ¿qué es lo que es las zorras tienen guarida? Tienen un lugar, tienen una protección, tienen un refugio, por así decirlo, ¿verdad? Y las aves de los cielos nido, un lugar donde descansan, donde está cómoda o protegida, por así decir. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea que no va a ser cómodo muchas veces seguir. No va a ser cómodo guardarte para Él. No va a ser cómodo vivir el cristianismo.
No va a ser cómodo guardar tu virginidad. No va a ser cómodo el hecho que marques la diferencia con tus compañeros, en tu casa muchas veces. Tristemente, cristianos persiguen a cristianos y hacemos las cosas con la motivación equivocada, lamentablemente. Pero te animo a que meditemos a quién estamos siguiendo y de que aquel que pone las condiciones y mirando así, son condiciones humanamente, Hermes, difíciles. Cierto. Pero no debemos de olvidar de que mayor es Él. Que está en nosotros. Él está en nosotros y Amén. y Él ve esa disposición. Pero como Él es Dios, Él no, peyuca tú, ya apaga tú. ¿Conocen esa actitud? No medimos la consecuencia. Bueno, vamos, ya apaga. La manada. Es la manada, ¿dónde vamos a ir? Y no medimos el tiempo, no medimos el costo y nos metemos y problemas. Dios se anticipa a Jesús y le dice, calcula, ponla ella pota, dice. Miren, chicos, cuando vos escuchás todo esto, a lo mejor ya querés correr, ¿verdad? Y en realidad, el costo que tiene a seguir a Jesús no es un costo bajo, pero el costo de perder a Jesús es un costo muy alto en esta vida y más aún en la eternidad. Chicos, a pesar del costo de las relaciones personales, que no vas a sentir el aplauso de todo el mundo que te diga, qué bueno, te volviste cristiano, qué bendición. También a lo mejor el morirte a vos mismo y te llame un fracasado porque vos estás feliz con lo que sos, estás feliz con tu Señor y decidiste no hacer o pagar con la misma moneda o renunciar a tus anhelos y a tus metas por un propósito superior que es la palabra. A lo mejor el costo de pagar con tus posesiones porque decís, bueno, hasta aquí me ayudó el Señor y de aquí en más yo quiero seguir ayudando al Señor. No te estoy diciendo con eso de que tenés que vender todo lo que tenés y llevar toda la iglesia. No pasa por ahí. El costo de las posesiones tiene que ver por el que no corras toda tu vida detrás del dinero. Tercer costo, Hermes, ¿verdad? El costo material. Mucha gente, chicos, tipo Juan de Ayola, detrás de los guaraníes toda su vida. Y no lleva nada. Desnuditos vinimos. Desnuditos nos vamos a ir otra vez. Aunque a lo mejor alguno en una caja, otro en una urna, quién sabe cómo toque ahora, ¿verdad? Sí. Pero no importa. Si vos te vas con Jesús, valió la pena. Hermes, ¿me permitís Sí. agregar lo que está con Hermes? Nos está hablando acerca del costo de la renuncia a las cosas materiales. Fíjense que nos dice, agregando lo que Hermes comenta, en Lucas 14, 28, dice así, hablando justamente del costo y de las condiciones de Cristo para seguirle. Verso 28, ¿por qué dice? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Calcula bien, medí, presupuesta. Verso 29, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él. Dios quiere que comiences la carrera y que termines la carrera. Dios no quiere que desistas, pero Él te está diciendo, cuidado, calcula bien. Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31, y Jesús, aparte de darnos ese ejemplo de la edificación que un hombre comenzó y no terminó, haciéndonos ver a vos y a mí de cómo lo que arrancamos midamos bien, Jesús da otro ejemplo en el 31. ¿O qué rey, dice, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra el otro o contra aquel que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Acá es otro ejemplo de que calcules y midas las condiciones de seguir a Cristo. Y encierra el 21. El 33, perdón, hablando justamente de la tercera condición que queremos, o del tercer precio o costo que queremos compartir. Así pues, cerrando, el Señor dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Miren que la palabra discípulo, chicos, es algo realmente fuerte, ¿verdad? Más todavía en el contexto del Antiguo Testamento, porque este discípulo era una persona que debía hacer
frente a muchas cosas que su maestro tenía. Así que yo les quería decir algo. A lo mejor en este momento te quedaste pensando y decís, tío, ¿qué voy a hacer? No consigo yo pagar este precio. Es demasiado alto. Y en realidad, chicos, solamente la gracia de Dios te puede ayudar a pagar ese precio. Esa es otra de las herramientas que el Señor nos dio. Así como la oración, así como la lectura de la palabra, así como congregarnos. La gracia del Señor es la que nos lleva más allá de nuestras fuerzas. Es la que nos posibilita ganar esta carrera. Es la que nos da la fuerza para pasar más adelante. Ahora, te invito, sí, a que te decidas por Él. Porque eso es una de las cosas que sí debes hacer. Si estás pensando ser un discípulo del Señor, decidite por Él. Tenés que marcar la diferencia en tu corazón primeramente y meditar en todo lo que hoy compartimos para ir cerrando. Es imposible con tu fuerza física, mental, intelectual, emocional pagar este precio. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, solamente con la gracia de Dios sobre tu vida. Es un precio, mirando así, es un costo alto, pero que trae su recompensa. Es un costo que te va a costar dolor, te va a costar el rechazo, a veces inclusive la soledad, te va a costar la burla, las risas, los comentarios que duelen de mucha gente, pero Dios es un Dios que sabe compensar. Amén. Y Dios va a estar contigo. Me viene a la memoria también, no sé si recordás, ese pastor que dice que le preguntó al joven, ¿verdad? Julano, le dijo, vos podés, ¿será que se congregan en la iglesia? ¿Será que vos podés ayudarme? Le pidió un favor al pastor. Con un grupo tal día en la semana, le dijo, no, pastor, no puedo, le dijo. Estudio, trabajo, pastor. Pastor, si vos sabes mi vida, no puedo, pastor, le dijo. Es un muchacho que se congrega, dice, viene, se congrega todos los domingos, ¿verdad? Bueno, ok, le dijo, qué pena, yo veo que sos un muchacho, pero ok. Y después el pastor dice, creo que le pregunta a la novia. Sí, se puso de novio un tiempo después. Se puso de novio un tiempo después, ¿verdad? Y le preguntó, ¿qué tal Julano? Le dijo, sí, buen muchacho, creo que le dijo, ¿verdad? ¿Cómo le veo? El trabajador, trabaja desde tal hora a tal hora, se va en casa tal día, estudia, los domingos se va en la casa con papá, estamos compartiendo, en fin, por así decir, buen trabajador y buen novio, por así decir, cumplidor, ¿verdad? Por así decir. Y ahí pensó, dice el pastor, ¿verdad? Pensó. Entonces, vamos a sacrificarnos por lo que amamos, dice. Aquello que amamos, aquello que amás, te vas a sacrificar. El amor a Dios es el que hace que en vez de tener que hacer las cosas, las quieras hacer. Así mismo es. El amor, el amar a Dios, cosa que pidámosle a Él y humillémonos en su presencia, fue lo que le llevó a tantos hombres de la Biblia, a tantos hombres de la historia, a entregar su vida, a perderlo todo, rechazo de la familia, rechazo de la sociedad. Fue el amor a Cristo. Amén. Fue su amor. Hoy te invitamos a que hagas eso, que reflexiones hoy en tu vida, y si te toca arrepentirte de tus pecados, hacelo. Si todavía no te entregaste a Cristo, hacelo. Si te diste cuenta que amas más estas cosas que estuvimos hablando, hoy pon en orden esa parte. Y por sobre todas las cosas, busca la santidad. La santidad es otro tema muy interesante del que vamos a estar hablando más adelante, pero te animamos, hijo, hija, papá, mamá. Tenemos que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Hoy esta situación nos lleva a pensar en que tal vez, en que hicimos mal muchas cosas. Pero gloria a Dios está su gracia para levantarnos y llevarnos más adelante. Pero eso ocurre después del arrepentimiento, después de la entrega y después de buscar la santidad. Luego viene la gracia para sanar, levantar, restaurar y hacer más cosas en tu vida y ayudarte a pagar estos precios. Solo el Señor lo puede hacer. Así que te animamos, te bendecimos, es un placer y esperamos dentro de poco
estar reuniéndonos todos juntos otra vez. Nos da gusto mirarle a la cámara nomás, le queremos ver a ustedes. Pero eso está en manos del Señor, confiamos en Él, le amamos a Él y pensamos de que si Él nos permite, dentro de poco vamos a estar reuniéndonos nuevamente físicamente. Así que Dios te bendiga. Arnaldo. Amén. Solo ya para encerrar, en el lugar en donde estás, ahí en tu casa, ¿por qué no oramos juntos un instante? Inclina tu rostro, por favor, ahí donde estás, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchísimas gracias. Sí, Padre. Muchísimas gracias, mi Jesús. Perdónanos, Señor. Amén. Que llévanos a un tiempo en el cual podamos, Señor, amarte como tú te mereces, Señor. Amén. Te pedimos perdón porque no te amamos. Perdón, Señor. Te pedimos perdón porque te teníamos en poco. Perdón, Tú no eras el primero ni el segundo, Señor. Ni te amábamos, ni te buscábamos. Perdón, Señor. Teníamos motivaciones erradas, Señor. Por favor, Señor, que en este tiempo, como familia, como padre, madre, hijo, Señor, seas tú volviendo nuestros corazones primeramente hacia ti, mi Dios. Amén, Jesús. Señor, si aprendemos a amarte a ti en primer lugar, Señor, vamos a aprender a relacionarnos. Si aprendemos a amarte a ti primero, Señor, vamos a aprender a renunciar a nosotros Amén, mismos. Jesús. Si aprendemos a amarte a ti primero, no tendremos problemas en perder las posesiones, Señor, o si tenemos que dar el día de mañana. Hay tantas personas que mueren porque mueren en vida al perder algo material, Señor. ¿Será que vale más algo material que el amor de Dios, No, que la familia que Dios nos ha dado? Señor, que podamos enfocarnos correctamente, que ordenemos nuestra vida, Señor. que el alto precio que tú pagaste tenga un significado profundo en mí y en nuestras vidas, en el cristianismo que estamos viviendo. Examina qué cristianismo estamos viviendo, porque el cristianismo de Cristo es el cristianismo de cruz, y esa cruz es una cruz de sangre, es una cruz que fue pagado un precio. Así que este es el tiempo en el cual las generaciones que vendrán pagarán un alto precio. Amén. Muchos serán encarcelados, muchos serán aborrecidos, muchos serán expulsados de sus casas por la fe en Cristo. Y si tú no tomas la decisión, no terminaremos la carrera. Así Y el es. deseo de Dios es que terminemos esta carrera juntos, como familia, como hermanos en Él. Señor, danos de tu gracia, por favor, para continuar. Te alabamos, te bendecimos, Sí, Señor. y sé tú obrando en cada hogar, en cada familia, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, chicos.